¿Cómo estamos? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a presentar a ustedes la propuesta técnica de, del Plan de Formación de Laicos 2023-2024. Para dar inicio a este plan, quiero aclarar algunas acotaciones que tengo aquí. Lo que vamos a entender por decena. Sabemos que es el lugar de las Aves Marías en un rosario viviente, pero también nosotros lo vamos a considerar un dispositivo donde dos o más se reúnen en el nombre de Jesús para hacerlo presente y escucharlo en el prójimo, en su palabra y en los sacramentos. Las decenas en este plan de trabajo van a ser los dispositivos que se conformarán por discípulos para que hagan presente a Jesús en los escenarios que presenta el Plan Global de Pastoral. Y aquí entra la siguiente definición, la misión. La misión es el lugar donde se construye el reino y se concreta la caridad, ayudando al prójimo y a la creación en las diferentes alternativas propuestas por el Plan Global de Pastoral y las propuestas de la arquidiócesis. Es decir, nuestra misión es ir a la viña del Señor a construir el reino. Ahora sí, dadas estas aclaraciones, ustedes saben que es muy común recordar a todos el mandato de Jesús después de su resurrección y antes de subir con el Padre. Vayan pues y hagan discípulos. Pero también en nuestro caso, en el decanato de Santa Clara, tenemos el plan pastoral de Canal de Santa Clara que nos enfatiza revitalizar nuestras comunidades parroquiales y esto nos centra en el trabajo de la parroquia. Y al mismo tiempo recordamos el decreto para la catequesis en Toluca de Monseñor Chaboy en el 2012, donde nos habla de que la formación ha de ser orgánica, sistemática y gradual. Y estas son consideraciones que estamos tocando en el documento que les presentamos. Ahora sí, cuando hablamos de formación de laicos, vamos a tocar puntos fundamentales, digamos, esenciales, suficientes, aunque eh, no son los únicos, de lo que son los laicos. En otro momento podremos abundar y si quieren después de este video pueden hacer preguntas este, por los medios de aquí presente o por los medios que gusten. Entonces, lo primero que tenemos para formar a los laicos, debemos tener una definición de laicos. Y entonces nos vamos de inmediato a la encíclica Christi Fidei Laici del Papa Juan Pablo II, donde nos da una característica de laico. Es quien asume una postura asertiva y colaborativa con el párroco. Pero fíjense que Juan Pablo II en Christi Fidei Laici no habla de laico, habla de fiel laico. Es decir, el fiel laico es el que asume una postura asertiva y colaborativa con el párroco. Después nos vamos al Lumen Gentium. Nos habla de que el laico contribuye a la santificación de la iglesia. Y también la Lumen Gentium nos dice que el laico sana las estructuras de corrupción. Ya se verá que estas estructuras pueden o no estar en la iglesia, pueden o no estar en la sociedad, pueden o no estar en la familia. Sin embargo, la misión del laico está no en los templos, no en los claustros religiosos. La misión del fiel laico está en el mundo del trabajo, en el mundo de la política, en el mundo de la industria, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la naturaleza, de la ecología, de la economía, donde se desenvuelve todas aquellas cualidades que Dios le dio al ser humano y que eh, se complementan con la vida del claustro y la vida de los templos. Este es el trabajo, ahí tiene la misión los laicos. Por otra parte, vemos que los laicos, y aquí me voy a permitir hacer una corrección,
Vamos a continuar la numeración, claro que sí. Los laicos son quienes acompañan o alientan a otros laicos en la vida espiritual. Esto nos lo dice el Papa Francisco en su conferencia, en una conferencial en 2019. Y regreso a Lumen Gentium, el laico contribuye al crecimiento de la iglesia, es decir, le agrega número. Y si hablamos del mandato de nuestra misión en la viña es hacer discípulos, hacer discípulos. Y es que aquí quiero comentar algo. Hace muchos años, hace muchos siglos, digamos, se podía preguntar, oye, ¿cuántos bautizados hay en tu iglesia? Y entonces cada bautizado, porque el mandato dice, hagan discípulos y bautícenlos. Hace siglos, la iglesia primitiva, primero eran discípulos y esos discípulos se bautizaban, de tal manera que cada bautizado era seguro que era un discípulo. Pero después de que Roma se hizo la gran orbe y que todo el mundo, Constantino, a modo de mandato, pidió que todos eran católicos y todos se tenían que bautizar. Y entonces ahí es cuando se empezaron a bautizar personas que no eran discípulos. Y hasta nuestros días nos encontramos con que hay listas de muchos bautizados, pero no tenemos discípulos. Pero lo central del mandato es vayan y hagan discípulos. Por lo tanto, se contribuye al crecimiento de la iglesia con discípulos. Y bueno, otra característica del laico es que sanan los ambientes de la corrupción. Estos, vaya que serán laicos discípulos de Jesús para lograr esto, misioneros, y perseveran en propiciar el encuentro con Dios en su vida y en la vida sacramental. Esto lo dice Francisco en una conferencia de 2019. Bueno, esto es lo que hablamos, lo que decimos como definición de laico que nos sirve para plantear el programa. Entonces, así tenemos que el laico sale al encuentro de Dios. Por supuesto, aquí tenemos el punto 7, sale al encuentro de Dios. Número 2, el laico alentando a otros a la vida espiritual. Aquí lo tenemos. El laico alienta la vida espiritual, es la característica 4. Después tenemos, los laicos santifican la iglesia. El número 3, que viene a ser lo que acá tenemos, en que eh, la segunda característica del laico. En el número 4, los laicos colaboran con el párroco, que es la primera característica que hace a los laicos fieles laicos. Y después tenemos los laicos haciendo que crezca la iglesia, que es la característica 5, contribuye al crecimiento de la iglesia. Después tenemos laicos sanando estructuras de la corrupción, que esto lo tenemos eh, aquí en la característica 6. Y 7, laicos sanando ambientes de corrupción, que lo tenemos también aquí en ambientes de corrupción, el número 6. Estructuras de corrupción está en el número 3, sana estructuras de corrupción es diferente a sanar ambientes de corrupción. Muy bien, pues como ustedes ven, la definición del laico nos da, es, es, es la columna vertebral de nuestro eje de trabajo. Y a partir de estos ejes se definen los objetivos generales de nuestro plan. Entonces, como ya consideramos el plan de pastoral de canal de nuestro decanato, estamos considerando también, aquí ustedes podrán ver, pues todo el llamado del Papa a vivir una vida sinodal, aquí lo tenemos, trabajo sinodal, y también, por supuesto, estamos considerando eh, la visión del Papa Francisco del trabajo con comunidades eclesiales, es decir, eh, bueno, en los talleres profundizamos que esto de comunidades eclesiales no solamente es que se reúnan en el templo y ya son comunidad eclesial, o se reúne un grupo de cristianos y ya es comunidad eclesial. No, no, no. Y también estamos hablando del plan global de pastoral, que es un elemento fundamental en este proceso de arribar a a la celebración de los 500 años de las apariciones de la Guadalupana y a los 2000 años de la redención. Entonces,
Aquí nosotros vamos a convertir estas tres características del perfil de laico, las vamos a trabajar con este objetivo: convertir laicos en discípulos mediante el trabajo sinodal en comunidades eclesiales que atiendan los compromisos del Plan Global de Pastoral como decenas guadalupanas del reino. Regreso acá: una decena es un dispositivo de dos o más que se reúnen en el nombre de Jesús para hacerlo presente y escucharlo en el prójimo, en su palabra y en el sacramento. Entonces, este objetivo de convertir laicos en discípulos nos lleva a, en general, a objetivos particulares. 1.1, hacer el llamado al proyecto guadalupano del reino, es decir, invitar a la viña, invitar al proyecto de global, esto que la conferencia episcopal nos ha puesto sobre la mesa es la viña, el trabajo sinodal es la forma de trabajar en la viña, la forma de organizarlo son las comunidades eclesiales de base, y la espiritualidad es que se habla del proyecto guadalupano del reino. En el 1.2, aquí es hacer un llamado, o sea, en cada parroquia a hacer un llamado. Esto es fundamental. Después, el 1.2 es formar y dar seguimiento a las decenas guadalupanas en la parroquia. Formar y dar seguimiento. Entonces, el 1.3 es asignar y dar seguimiento a los itinerarios de formación. Itinerarios de formación. Sí, porque ¿qué creen? Cada discípulo tiene un itinerario de formación. Cada comunidad tiene un itinerario de formación. El plan global de pastoral es un escenario donde se va a fomentar la formación y se va a aprovechar el espacio para crear la espiritualidad guadalupana, el reino, y trabajar en sinodalidad. Ahora, ¿cuáles son las actividades generales que se proponen para este objetivo número 1? Bueno, primero conseguir que el 30% de los ministros, catequistas, patronatos y agentes de pastoral se integren al proyecto guadalupano del reino en algún rol que ya veremos acá de desarrollo personal y comunidades eclesiales, en algún rol, pero creemos nuestra meta es el 30%. Después, conseguir que al menos se forme una decena guadalupana en cada comunidad y grupo de la parroquia, al menos una decena guadalupana. Luego queremos registrar a laicos, decenas, embajadas, misiones y dar seguimiento a los itinerarios guadalupanos. Aquí hablamos que cada parroquia va a tener una base de datos con los itinerarios que están llevando sus discípulos. Ya veremos eh, eh, que el concepto de discípulo, no todo laico es discípulo, no todo fiel laico es discípulo. Los discípulos tenemos, de acuerdo a nuestro estudio y a la caracterización que nos dio el mismo Jesús en el Evangelio, podemos ver que los discípulos tienen sus diferencias. Y de hecho Jesús no trató a los discípulos igual. Aquí lo quiero tocar porque es importante el rol de los párrocos en el tratamiento de las personas. Los párrocos en este proyecto de formación de laicos implica que tengan que aprender a Jesús a retirarse con los discípulos y hablar con ellos. La muchedumbre pues la atiende a la muchedumbre, incluso atiende a aquellos que desparraman, pero se retira con los discípulos al mar, a la montaña, ahí les explica a cada uno. Esto, el padre tendrá que tener claridad en esto y habrá una base de datos donde se tenga registrados los discípulos que están llegando a este nivel y que están trabajando como fieles laicos con el párroco. Oye, ¿cómo y cuándo valoramos esto para mejorar? Bueno, las métricas: porcentaje de evaluaciones aceptables, esto en relación a los ministros que se integren, es decir, no cualquiera que se integre va a ser aceptado, porque ya veremos que hay requisitos. Número 2, porque si no el padre se va a aceptar a la muchedumbre o se van a aceptar a los que desparraman. Ni las decenas del reino queremos que estén formadas por discípulos. Y si la muchedumbre quiere ser discípulo, bueno, deberá recibir el llamado y deberá recibir la formación. Y si los que desparraman quieren dejar de desparramar y alinearse a, recuerden que los que desparraman son los que no trabajan con Dios, pues con Jesús, pues tienen que unirse al párroco y decir, a ver, vamos a trabajar con el párroco, pero tendrá que hacer ese trabajo. Entonces, eh, conseguir al menos que se forme una decena. ¿Cómo lo medimos? Número de decenas evaluadas como aceptables. Posiblemente en alguna parroquia se den muchas decenas. ¿Por qué? Pues porque hay muchos discípulos. Posiblemente en otras parroquias pues no hay discípulos, no hay muchedumbre, o hay quienes desparraman y hacen
pues las fiestas y las grandes manifestaciones visuales y auditivas, y sensibles, sensoriales, las grandes comilonas, los festejos, pero pues eso es desparramar, eso puede ser otra cosa y no necesariamente es crear discípulos y estar sembrando en la vida del Señor. Por eso tenemos que checar la calidad de las decenas que se acepten aquí como calidad de decenas. Y le reitero, una decena es donde dos o más, son dos o más, no necesariamente 10. Y este es un proceso que empezamos y pues no es necesario dejar de atender a las muchedumbres y concentrarnos en esto, no. Jesús se daba tiempo para todo. Y la idea es provocar que todos aspiren a ser discípulos y todos le pidan al Señor, 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 dame a beber de esa agua. Bueno, después, registrar laicos, también los párrocos dispondrán de una base de datos e itinerarios, rutas, trayectos válidos y confiables, tanto de sus discípulos como de sus eh, decenas. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que se van a hacer grupos, diferentes grupos, no, no, sino que eh, puede estar alguien en catequesis y estar siendo decena con alguien del patronato, puede ser alguien del movimiento familiar y puede estar siendo decena con cursillos. No necesitan ser otro grupo. Lo que sí van a hacer es una decena que lleve un espiritual del reino y que trabaje como discípulo cada quien en el lugar que el Señor le asignó en su viña. Luego nos vamos al punto número 4, que es laicos colaborando con el párroco. Y aquí, bueno, esto nos obedece al número 1. Aquí ya podríamos decir fieles laicos, que es como los marca el Papa Francisco. Fieles laicos colaborando, perdón, el Papa Juan Pablo II en Christi Fidei Laici, específicamente el número 26. Entonces dice, aquí el objetivo general es apoyar las dignaciones del párroco. Así es, o sea, si el párroco dice, oiga, necesito que en la viña alguien me ayude acá, pues los discípulos, vamos, y necesito que alguien me ayude acá. Pero si alguien dice, no, padre, yo estoy contento aquí o yo no puedo, ¿verdad? Entonces, está bien, pero aquí lo importante es que los fieles laicos colaboran con el párroco en la viña. Entonces, aquí tenemos el objetivo particular. Hay que mejorar el dispositivo de comunicación y colaboración con el párroco porque en todas las parroquias está este dispositivo, pero hay que darle la cualidad a esta relación, donde haya una relación del pastor y las ovejas, del maestro y los discípulos. El párroco es la figura de Cristo en nuestra parroquia, es el representante de nuestro obispo, que a su vez es el representante del Papa en nuestra Iglesia Católica, y por lo tanto, aquí quiero retomar esto. Por lo tanto, llega el punto C, lo que digo aquí después de Juan 15, número 5. El que no permanece en mí, el que permanece en mí dará mucho fruto. Y me voy al número -1, el que, el que no está conmigo desparra, Mateo 12. Entonces, por eso hay que mejorar los dispositivos de comunicación y colaboración con los párrocos. Y bueno, establecer un sistema de embajadores del reino para ayudar al párroco y responder a sus asignaciones. Ya veremos quiénes son los embajadores del reino y los que son discípulos que el párroco les da asignaciones específicas que nunca dejarán al párroco solo, como los discípulos no dejaron a Jesús solo. Bueno, pero algunos seguramente estaremos en tentación como los discípulos en los momentos difíciles. Sin embargo, lo importante es trabajar con la espiritualidad para poder estar en los momentos más difíciles con el párroco. Y bueno, aquí va a haber un sistema de embajadores del reino evaluado al menos como aceptable, es decir, debe tener ciertas cualidades que veremos más adelante y principalmente quien lo va a evaluar es el sacerdote, porque de pronto tenemos personas que están apoyando al sacerdote y que pues lo que hacen es le andan desparramando lo que mientras el sacerdote va cultivando, ahí su ayudante va sacando las semillas o haciendo otras cosas. Así que tenemos que apoyar al párroco en esto. Bueno, después notemos en el objetivo general 3 que se enfoca a los laicos haciendo que crezca la iglesia, laicos sanando estructuras y laicos sanando ambientes de corrupción. Aquí el objetivo general es convertir discípulos en embajadores del reino mediante el trabajo en misiones guadalupanas.
Estas misiones guadalupanas son las asociadas, asociadas al plan global de pastoral, que es decir, que ahí con este plan global de pastoral vamos a conseguir que los laicos se formen en esto, que crezca la iglesia, sanen estructuras de corrupción, sanen ambientes de corrupción. Esto es importante. Ahora, grupos, ¿qué objetivos particulares vamos a hacer? Formar y dar seguimiento a misioneros y embajadores guadalupanos en la parroquia, definir e implementar las embajadas y misiones guadalupanas en la parroquia. Y bueno, aquí un objetivo que, que, que me permití integrar. Hay que fomentar una cultura basada en, en estos versículos de Pedro, que tiene que ver con, con su carta, que muchos las leemos en las completas, no recuerdo de qué día, pero dice, sed sobrios y velad, vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistirles firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. Entonces, hay que estar consciente de que tenemos enemigos internos y hay enemigos externos. Y no podemos ignorarlos, sino que tenemos que estar pendientes. Entonces, ahora, actividades generales para lograr estos objetivos particulares. Conseguir que al menos se formen 2 misiones y 2 embajadas guadalupanas en cada comunidad de la parroquia. Crear un sistema de soporte del proyecto de formación de laicos. Cuando hablo de sistema de soporte es coordinación de ambientes y escenarios, o sea, que estamos hablando de la viña, coordinación de grupos y decenas, coordinación de equipos y misiones. ¿Cómo se van a evaluar estos? Bueno, porcentaje de misiones y embajadas evaluadas como aceptables. O sea, mm, por ahí estaba viendo un documento que dice número de minutas que tenemos porque fuimos a misión y a ver las minutas. No, vamos a evaluar de acuerdo a este indicador. Oye, vayan pues y hagan discípulos. O, o al menos, y por eso es importante que aquí, que aquí, este, en la misión de laicos se ha evaluado como aceptable y los ambientes escenarios evaluados como aceptables. ¿Qué nos van a dar esto? Pues que se aumente, porque aquí estamos hablando que crezca. Voy a poner, subrayar que crezca la iglesia. Y esto no está hablando de cantidad. Y aquí estamos hablando de vayan pues y hagan discípulos. Nos habla de cantidad. Pero cuando nos habla de discípulos, nos habla de, nos habla de santidad. O sea, no cualquiera que esté en la muchedumbre o que diga, Señor, Señor, no, tenemos que cuidar esas partes. Por eso, me permito compartirles eh, una indagación que tiene que ver con el perfil del laico, pero aquí tenemos que ver con el desarrollo más preciso del laico, que tiene que ver con su relación con Jesús. Por una parte tenemos el que está en nivel -1, que es el que desparrama. Este, 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 aquí el que desparrama somos aquellos que estamos dentro de la iglesia, dentro de sus comunidades, que de alguna forma nos han permitido entrar, pero que estamos haciendo temas desconectados, no permanecemos unidos a Jesús ni a su iglesia y estamos desparramados. Después, habemos otros que somos muchedumbre, o sea que si pasa Jesús por ahí, que hay una misa por ahí, que hay que ir a una fiesta, que hay que ir a un bautismo, nos da lo mismo ir o no ir, es muchedumbre, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Pero después de aquí viene el fiel laico, es decir, aquel que dice, oye, padre, yo quiero trabajar contigo, quiero desarrollar, quiero apoyarte, quiero apoyar a la iglesia, quiero apoyar a Cristo y quiero formarme como un discípulo de Jesús. Ah, ok. Este ya escuchó el llamado. Entonces después, bueno, pues ya quiere, ya es un fiel laico. Entonces después, estos fiel laicos ya empezamos, que algunos son discípulos siervos o discípulos amigos. Y aquí Jesús mismo nos hace la diferencia. Ya nos llamo siervos, sois mis amigos. Y ya ustedes saben por qué. Pero, ¿qué creen? Hay amigos que Jesús les habla, que les dice todo, los trata como amigos.
los lleva a la orilla, los separa de la muchedumbre y platica con ellos, pero discípulos que no hacen lo que el Padre pide. Pero sí hay discípulos que hacen lo que el Padre pide, y estos son los hermanos. Aquí tenemos Marcos 3:35. Y bueno, después ya tenemos a los misioneros que deben ser de algún modo discípulos o al menos fieles laicos. Porque imagínense que estemos mandando de misioneros y embajadores a muchedumbre o a desparramadores. Entonces, vaya porque entonces pues se va a la viña y pues se toman minutos de que subimos a la viña, se sacan fotografías, que cantamos, tocamos la guitarra, tronamos cohetes, se rezan rosarios, hay peregrinaciones. Pero ¿qué crees? No hay No hay más fieles laicos en la iglesia. No hay más discípulos siervos. O sea, la cantidad no aumenta. Y la santidad, pues la santidad tiene que ver con estos propios elementos que Jesús va marcando y que la misma iglesia en el magisterio va señalando. Esta es la propuesta que implica no formar grupos diferentes, sino simplemente hacer las cosas diferente en cada grupo y cada escenario se convierte en un espacio de formación de fieles laicos en discípulos. Y esos espacios se van a reestructurar para que tengamos todos el orden del plan global de pastoral que nos da elementos para que todos los espacios de visión y de trabajo de las comunidades eclesiales tengan una estructura, la estructura del plan de pastoral, y con ella lleguemos al año de la redención y al año del aniversario de los 500, de los 500 años de las apariciones de la Guadalupana. Bueno, si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, aquí en esta parte, fechas de entrega de todo esto, eso se hará en cada parroquia, si los párrocos aceptan que esto empiece a funcionar en el decanato y o en su parroquia. Muchas gracias.